La mañana comenzó con el rugido familiar de los motores de piedra y el aroma a polvo prehistórico. Pedro se encontraba en su pequeño vehículo, sintiendo el peso de la rutina sobre sus hombros, cuando divisó una figura conocida en el horizonte. Era Jaime, el chofer de un automóvil elegante y robusto que transportaba a la figura más temida de la cantera. Vaya, miren quién viene ahí, mi antiguo jefe, pensó Pedro con un suspiro. Jaime, el conductor, detuvo el auto por orden de su superior. El señor Rajuela, con su aire de importancia habitual, bajó la ventanilla. ¿Qué decía usted?, preguntó con tono inquisitivo. Pedro, tratando de mantener la compostura y la cortesía, respondió con rapidez: estaba diciendo buenos días, señor Rajuela, jefe. Eso soy, espero que no lo olvide, Rajuela, sentenció el hombre antes de dar la orden de partida. Jaime, a la oficina. El vehículo se alejó dejando una nube de polvo. Pedro se quedó allí, gritando el nombre de su jefe mientras veía cómo el tiempo se le escapaba entre los dedos. Salí temprano esta mañana para llegar a la cantera antes de que suene el silbato, se dijo a sí mismo con frustración. El jefe se enoja si llego tarde. Sin embargo, el tráfico de la Edad de Piedra no perdonaba. ¿Por qué no va más deprisa ese tipo?, exclamó Pedro mientras intentaba maniobrar. Muévase, quiere. Quítese, estorbó. En su desesperación, casi choca con otro transeúnte que le reclamó con indignación por su imprudencia. Es que voy a llegar tarde al trabajo, se justificó Pedro, pero el caos solo aumentaba. ¿Va a hacer que me despida? Ah, eres un cafre, renuncio, gritó en un momento de arrebato. Cuando finalmente logró avanzar, se encontró cara a cara con el señor Rajuela nuevamente. ¿Qué me decía usted, amigo?, preguntó el jefe con una sonrisa sarcástica. Pedro cambió el tono de inmediato. Ah, pero si es usted, señor Rajuela, mi estimado jefe. La paciencia de Rajuela se había agotado. Ya basta de tonterías, Picapiedra. Vuelva ahora a su lugar, detrás de mí. Pedro asintió sumisamente, murmurando para sí mismo sobre su mala suerte. Algunos tipos sí que tienen suerte, pensó mientras observaba a otros hombres con mejores transportes y habanos de calidad. ¿Qué tiene el que no tenga yo? Al llegar a la cantera, el recibimiento no fue mejor. Buenos días, señor Rajuela, saludó un empleado llamado Macántaro. Hola, Mac, respondió el jefe. Luego se dirigió a Pedro. Un segundo, Picapiedra. ¿Qué se te ofrece? Llegas con 30 segundos de retraso. Pedro no podía creerlo. ¿30 segundos? El jefe fue implacable. Sí, y te los vamos a descontar por orden del jefe. Todo por orden del jefe. Eso sí que es vida, pensó Pedro con amargura. Solo tiene que mandar a los pobres tontos como yo. Poco después Pedro sucumbió al cansancio y comenzó a roncar en su puesto. El señor Rajuela, siempre vigilante, lo descubrió. Con razón vamos atrasados en la producción, comentó antes de dar instrucciones a su secretaria para que informara al capataz. La noticia del mal comportamiento de Pedro llegó rápidamente a oídos de sus compañeros. «¡Ey, Picapiedra! Despierta a trabajar», le advirtieron. El señor Rajuela sabe que estás roncando. Pero los problemas no terminaban ahí. El contador de la compañía, el señor Garcibellotas, también lo estaba buscando. «¿Me mandó llamar, señor Garcibellotas?», preguntó Pedro con nerviosismo. La noticia fue un balde de agua fría. Le debe a nuestra compañía $33. Resulta que durante 11 semanas le habían dado $3 de más por error. Pedro intentó bromear diciendo que pensaba que era un aumento o una sorpresa, pero el contador no tenía sentido del humor. «Puede descontármelo, señor Garcibellotas», aceptó Pedro finalmente para evitar que el gran jefe se enterara. El día continuó bajo un calor agotador. Pedro decidió tomar un pequeño descanso en la fuente de agua, convencido de que allí estaría a salvo de la mirada de Rajuela. Pero se equivocaba. El jefe apareció de la nada, acusándolo de estar durmiendo en la fuente. «Vuelva a su trabajo ya», ordenó. Pedro, entre dientes, mencionó algo sobre la divina providencia, tratando de disimular su enojo. Al final de la jornada, Pedro intentó salir apenas unos segundos antes de la hora oficial, pero Rajuela lo atrapó nuevamente. «Te pesqué. Está saliendo 5 segundos antes de la hora. Te los vamos a descontar, ¿oíste?».
Pedro regresó a su casa exhausto, quejándose de la explotación. En su hogar, se encontró con su amigo Pablo Mármol. ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Tuviste un mal día en la cantera?, preguntó Pablo con preocupación. Pedro le relató sus penurias y expresó su deseo de estar en el lugar del jefe para dar las órdenes y recoger el dinero. Fue entonces cuando apareció el gran Gazú, ese ser especial que solo los niños y unos pocos adultos podían ver. ¿Quieres ser jefe?, preguntó Gazú con un tono enigmático. Si es así, entonces lo serás. A partir de las 8 horas de mañana, tú serás el jefe por un día. Pedro no podía creer su suerte. A la mañana siguiente la transformación se hizo realidad. Al dar las 8 en punto, Pedro se vio a sí mismo en el asiento trasero del lujoso automóvil, con Jaime como su chofer. La sensación de poder era embriagadora. Cuando vio a su amigo Pablo caminando hacia el trabajo, Pedro ordenó detener el auto, pero en lugar de ofrecerle un aventón, actuó con arrogancia. «Fuera. Yo soy el jefe y no puedo ser visto con alguien como tú», dijo Pedro, dejando a un confundido Pablo en el camino. Poco después se cruzó con su antiguo jefe, el señor Rajuela, quien ahora ocupaba un lugar inferior. Pedro se deleitó en su nuevo papel. «Buenos días, señor Picapiedra, jefe», saludó Rajuela con humildad. Pedro lo trató con desdén, llamándolo mequetrefe y ordenándole que fuera a trabajar de inmediato. Una vez en la oficina, Pedro comenzó a dar órdenes a diestra y siniestra. Llamó al capataz para que vigilara a Rajuela y luego citó al contador Garcibellotas. En lugar de reprenderlo por los cobros excesivos, Pedro, en un movimiento inesperado de poder, le ordenó aumentar los intereses. Luego invitó a Pablo a la oficina, le ofreció habanos costosos y prometió llevarlo a almorzar al salón comedor para ejecutivos. Sin embargo, la realidad de ser jefe empezó a mostrar su cara más amarga. Un hombre elegante entró en la oficina, el presidente de la mesa directiva. «Usted trabaja para mí», le recordó a Pedro. El presidente canceló el almuerzo lujoso y en su lugar, le dio a Pedro una sola zanahoria, argumentando que los jefes debían mantenerse en forma y despiertos, mientras que los trabajadores eran los que necesitaban comer bien para producir. La tarde se convirtió en una pesadilla de informes de producción, juntas de mesa directiva y decisiones difíciles sobre recortes de sueldos y competencia de mercado. Pedro se sentía abrumado. Cuando llegó la hora de salida, intentó marcharse, pero el presidente lo detuvo. «Es hora de salida para nuestros valiosos trabajadores, Picapiedra. No para los jefes. Los empleados de confianza tienen que seguir trabajando». Pedro se quedó solo en la oficina, dándose cuenta de que la vida de un jefe no era solo mandar y cobrar dinero, sino cargar con una responsabilidad enorme y renunciar a su tiempo libre. El deseo de volver a su vida sencilla creció en su corazón. De repente la magia de Gazú se desvaneció. ¡Qué alegría! «He vuelto a ser yo», exclamó Pedro con alivio. Gazú apareció de nuevo y Pedro le agradeció sinceramente la lección. «Nunca estaría en el lugar de mi jefe por todo el dinero del mundo», confesó. Aprendió a valorar su trabajo, a sus amigos y la tranquilidad de su hogar. Al entrar en su casa, Vilma lo recibió con la cena lista. Pedro se sintió el hombre más afortunado de la tierra. Había comprendido que la verdadera riqueza no estaba en el poder, sino en la paz de una vida honesta y el amor de su familia. Gazú, desde las sombras, sonrió satisfecho por haber ayudado a su amigo terrícola a encontrar la sabiduría en la sencillez. «Espero que esta versión novelada sea exactamente lo que buscabas. He respetado cada diálogo y cada giro de la trama original, dándole ese cuerpo narrativo que solo la literatura puede ofrecer.